Hola a todos, bienvenidos a esta cuarta clase del curso Espiritualidad en la Posmodernidad y la segunda parte a su vez de lo que denominamos como sacudiendo los pilares de la modernidad. En su segunda parte, esta es la segunda parte de la clase que comenzó la clase anterior, ¿ya? Como vimos varias cosas respecto a cómo se fue generando todo este tema de un cambio de la modernidad a lo que vamos a ver hoy día y que tiene que ver con un estado más actual de nuestra sociedad respecto de su búsqueda espiritual. Para comenzar, quiero invitarlos a poder leer aquí en la palabra de Dios en Juan capítulo 17. Vamos a leer aquí los versículos 14 al 19. La palabra del Señor dice así: Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces eso ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, de los versículos 14 al 19. Hoy día vamos a ver cómo eh, la crisis de nuestro mundo actual se profundiza. No estamos solamente en medio de un colapso moral, como vimos en la clase anterior, sino que a su vez también enfrentamos un colapso de significado de las personas, ¿ya? Y ante, perdón, ante esta cultura, ¿ya?, impregnada de relativismo, como vemos acá, am, también el sentido de la vida va desapareciendo y obviamente la desesperanza va en aumento. Esta gráfica que está aquí nos muestra o nos manifiesta esa idea. Antiguamente, las personas pensaban que tenían una misión que realizar en este mundo, ¿ya? Había un objetivo de vida. Los niños generalmente soñaban con poder ejercer profesiones nobles, ¿ya? Policía, bombero, médico, todos esos eran los sueños de los niños cuando fueran adultos. Hoy, gran parte de las personas solamente piensan poder ganar dinero, lo cual no está mal, salvo por el objetivo de vida. ¿Cuál sería la intención última del hombre? ¿Cuál sería esa motivación final del ser humano? Y obviamente la mayoría ni siquiera sabe por qué existe, ¿ya? Y hay todo un problema también de existencia. Entonces, en ese sentido es que las causas humanitarias, por un lugar, muy de moda en ciertos periodos también de la historia cercana, al mismo tiempo la religión, la propia existencia humana, pierden sentido cuando los absolutos son quitados, son vaporizados, ¿ya? Como dice allí en el texto. Entonces, no es de admirar de que cada vez más, por ejemplo, cada vez más veces vemos eh, problemas con drogas, con liberar el consumo de drogas. Eso está muy, muy, muy asociado a esta pérdida de sentido. ¿Por qué? Porque las drogas de una u otra forma son el camino que las personas han encontrado para poder alienarse. Y en un mundo así, el sistema de vida primitivo, ¿ya?, en el cual impera la ley del más fuerte, es lo único que podría proliferar en nuestro mundo, ¿ya? Por eso, el progreso de la humanidad ha, de una u otra forma, llevado al ser humano cada vez más a una salvajería. De pronto nos preguntamos por qué tanta violencia, por qué todo está tan salvaje. Tiene que ver con esto, tiene que ver incluso con esta pérdida de significado en el ser humano. Y la modernidad ha comprobado que cuanto más progreso, más primitivismo moral y existencial ocurre. Esta conexión es bastante interesante
y hay muchos pensadores hablando sobre esto. Ahora, aquellos que controlan el sistema, y aquí no estoy hablando de un aspecto conspiratorio, ¿ya? Sino que eh, poderes fácticos, ¿ya? Saben muy bien cómo mantener al pueblo primitivamente satisfecho, ¿ya? Al final no ha faltado la diversión, ¿ya? O como dicen por ahí, las risas no faltan, o no faltaron, para las personas. Y esto es una especie de nueva versión de pan y circo romano, ¿ya? Que fue algo muy popular en su tiempo. El problema es que se trata, lamentablemente, de versión de baja calidad, incluso un vacío, ¿ya? En el pasado, ¿sí? Para que un músico, por ejemplo, lograra tener éxito, como mínimo necesitaba tener buena voz o tocar bien algún instrumento. Pero hoy en día, de la noche a la mañana, los medios de comunicación lanzan ídolos, incluso se autopromueven ahora a través de Spotify, las redes sociales y en fin, una catapultan, ¿ya? A personas que, eh, siendo ellos mismos personas sin talento, deben aguantar el peso artificial del éxito que les da estas redes sociales, que le dan los medios de comunicación, y obviamente eso va asociado a a un inevitable colapso personal e incluso de las personas que están alrededor y les acompañan en esto. Entonces, los sentidos, el sentido de la vida, por ejemplo, hoy en día están totalmente vacíos, ¿ya? Y el sentido de la admiración también a su vez, ¿ya? La gente básicamente vive en esta idea de cuál va a ser la próxima atracción que los medios nos van a entregar. Existe también aquí algo que es necesario hablarlo, ¿ya? Y que tiene que ver con el colapso familiar. Había un colapso moral, como lo vimos en la clase anterior, y vamos a ver hoy día también este tema del colapso familiar. Las familias también reciben la presión de este sistema y caminan cada vez más hacia la desintegración. Los principios antiguos de una sociedad o de la sociedad eran en su mayoría bíblicos, ¿ya? A pesar de que, como dijimos en clases anteriores, el mundo nunca fue totalmente cristiano. Sin embargo, los fundamentos, por ejemplo, de la cultura occidental, como dice Hermann Dooyeweerd, ah, están en el cristianismo bíblico. Y eso fue lo que mantuvo a la familia tradicional unida, cohesionada durante muchos siglos. Ahora, los nuevos principios relativistas buscan de alguna u otra forma una implosión de la familia, ¿ya? O implosionar a la familia, ya que se está buscando destruir la autoridad paterna, por ejemplo, se extrapolan las responsabilidades maternas, se van criando hijos rebeldes, sin conciencia social, sin conciencia familiar y muchas veces sin ningún tipo de conciencia, ¿ya? De ahí nosotros vemos entonces el gran problema que vive hoy en día nuestra sociedad respecto de adolescentes o jóvenes en las escuelas, en los colegios, eh, con una tremenda oposición a cualquier tipo de autoridad que pueda existir en ese lugar. Pocas personas, y los datos están en el caso de Chile, por ejemplo, en el registro civil, muy pocas personas inician una familia pensando realmente en permanecer casados hasta que la muerte los separe, ¿ya? En la mayoría de los casos ni siquiera hay un casamiento legalizado y cuando lo hay, el divorcio siempre es una posibilidad fácil, latente y real. eh, la famosa frase, ¿ah? Fue eterno mientras duró, ¿ah? O estar casado contigo fue como 5 minutos, pero debajo del agua. Hay todo ese tipo de comentarios frente a la institución del matrimonio, nos están mostrando lo que está ocurriendo realmente dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, es una forma de, un tipo de reduccionismo absurdo de nuestra cultura existencial cuando se habla de este tipo o de esta forma respecto del matrimonio. Ahora,
En muchos países, el casamiento, por ejemplo, entre personas de un mismo sexo es una realidad. Aquí mismo en Chile nosotros tenemos una unión civil de personas del mismo sexo. Y en muchos casos pueden adoptar hijos, ¿ya? O poder engendrarlos a través de técnicas de fertilización, vientres de alquiler, y una otra serie de facilidades que trae el mundo moderno. Entonces, en ese sentido, el funeral de la familia bíblica tradicional parece estar bastante cercano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Y eso es lo que yo los quiero invitar a poder pensar. Por otro lado, nosotros tenemos un colapso eclesiástico. La iglesia, ¿ya? Que quisiera marcar la diferencia dentro de la sociedad como la conocemos hoy, de nuestra sociedad actual, ciertamente necesita eh, entender, comprender la época en la que vive, ¿ya? Podríamos citar acá aquel texto del Antiguo Testamento que nos habla sobre los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos. Eso es lo que se espera o lo que se esperaría de una iglesia que quiere de alguna u otra manera marcar la diferencia, entender entonces su tiempo, la época en la que vive, porque de lo contrario, su predicación puede estar completamente alienada con o de la realidad de las personas, ¿ya? Tal vez el gran problema con la iglesia hoy, es que pareciera ser que no entiende el tiempo presente, ¿ya? O al menos es reaccionaria, ¿sí? Y es muy interesante porque, por un lado, no entiende el tiempo presente, pero paradojalmente, por otro lado, está totalmente impregnada de la filosofía de este tiempo, ¿ya? En ese sentido, el teólogo Albert Moller, aquí está una foto de él, en el libro titulado Reforma Hoy, él dijo lo siguiente: todo eso ya sería suficientemente trágico, lo que estábamos hablando recién, si tales tendencias configuraran la conciencia del mundo, o sea, si se mantiene todavía fuera de la iglesia, pero dice Moller, no de la iglesia, y ese es el problema, ¿ya? Las tendencias de este mundo han invadido a la iglesia porque la verdad fue removida de la iglesia, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo ha sido removida, ah, no en un carácter absoluto, esto no es algo que haya ocurrido en todo el mundo, en todas las iglesias, sino que todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel general para poder obviamente llegar a lo particular o qué provecho particular puedo sacar yo de estas reflexiones. Lo cierto es que en muchas iglesias el concepto de ser ortodoxo o hereje, por ejemplo, ya no existe, ¿ya? La doctrina que eh, de una u otra forma domina a la iglesia es esta idea de que todos pueden encajar dentro de la iglesia y está todo bien, todos deben ser acogidos en la iglesia. Pero el hecho de que la ausencia de precisión doctrinal lleva a una otra serie de cosas, como por ejemplo predicación no bíblica, y a través de eso también la búsqueda en emocionalismos y en otro tipo de situaciones que se vive dentro de las iglesias. Eso es más o menos lo que caracteriza a la época evangélica actual. Lo que se oye principalmente, aquí tenemos una lista de cosas entre Albert Moller y otras reflexiones también que he podido ir recogiendo en el tiempo, pero lo que se oye en la mayoría de los púlpitos, como dice el texto ahí, no es la exposición de la palabra de Dios, sino más bien mensajes de motivación, suavizantes, terapias para el yo y fórmulas para la salud, la prosperidad, la integración personal y la armonía astral, es lo que afirma justamente Albert Moller. Ahora, esto no va a hacer que la iglesia, esto no hace ver que la iglesia también está haciéndose relativa, ¿ya? Tal vez la mayor expresión de este relativismo sean las llamadas iglesias emergentes, ¿ya? Que son iglesias absolutamente adaptadas a los tiempos posmodernos y poscristianos.
no tienen una doctrina definida, es bastante común, y son esencialmente eh, inclusivistas, ¿ya? No estoy acá hablando de lo que la iglesia debiese hacer, que acoge, ¿ya? Estamos hablando de que todo vale, ¿ya? Entonces, los idealizadores de esto, de estas ideas, particularmente las iglesias emergentes, creen que ese es el camino y que esa es la única forma de poder alcanzar a las personas posmodernas, es sacándonos lo viejo de la doctrina y todo lo demás para poder entonces abrir esto en un mundo nuevo, moderno, con un pensamiento moderno. Entonces, lo que hacen en definitiva es pensar de que el sistema tradicional de iglesia, que es bastante típico del periodo moderno, no logrará sobrevivir en los tiempos de la posmodernidad, mucho menos en la postmodernidad, digamos en modernidad y posmodernidad. Ahora, la iglesia emergente como movimiento de repente surge, vuelve a bajar, aparecen ciertos personajes que la resucitan un poco, pero este movimiento, digamos, como como muchos otros movimientos cercanos en el tiempo, lo que ocurre con ellos es que a final de cuentas abandonaron los principios bíblicos históricos del cristianismo para poder adaptarse a los tiempos y a las épocas, y al hacer esto ciertamente perdieron el verdadero mensaje, como dice acá en el texto. Dicho de otro modo, ah, la iglesia cuando se casa con alguna ideología del tiempo presente, cuando esa ideología muere, la iglesia se queda viuda, ¿ya? Entonces es allí donde hay que tener este cuidado con la iglesia. Aquí también hay un tema de un colapso teológico, ¿ya? La iglesia está de esta forma porque la iglesia misma está en colapso, la teología de la iglesia está en colapso. Todo este movimiento de la teología liberal de los siglos XVIII y XIX buscó poder comunicar el mensaje del Evangelio para el hombre post-iluminista, y lo hizo ciertamente cuestionando el texto bíblico y lo sustituye por, digamos, el concepto de la infalibilidad de la escritura, lo sustituyó por la infalibilidad del método científico, ¿ya? Siguiendo en ese sentido los tiempos y épocas de su propia generación. Ahí es donde yo hablaba de este asunto de que una vez que esa eh, forma de ver el mundo, ideología o filosofía muere, la iglesia queda viuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando pasa algo como esto, ¿ya? En reacción a aquello, aparecieron en su tiempo algunos teólogos denominados neo-ortodoxos, que son ya del siglo XX, como Karl Barth o Emil Brunner, que percibieron, ¿ya?, la crisis generada por el liberalismo, y ciertamente lo rechazaron. El tema es que lo sustituyeron por una teología existencial, nuevamente adaptándose a lo que era dominante en ese periodo. Emil Brunner, por ejemplo, allá en la década del 20, de 1920, percibió justamente que el relativismo brotaba desde el modernismo cuando en su libro Teología en Crisis declara lo siguiente: el hombre moderno, dice Emil Brunner, no cree más en un absoluto, en cualquier forma que sea ofrecido, de cualquier manera que se presente este absoluto, sea aquel de la fe cristiana, del idealismo o del misticismo. Si él cree, si el hombre moderno cree en alguna cosa, entonces está en la absoluta incerteza. El ser humano entonces estaría solamente creyendo, si cree en algo, dice Brunner, estaría creyendo en la incerteza absoluta. Entonces, el punto en este periodo es que la teología neo-ortodoxa, eh,
igualmente abandonó la autoridad de la escritura y colocó su énfasis, bastante exagerado por lo demás, en todo aquello que era trascendente. Entonces no contribuyó en absolutamente nada para revertir el proceso del liberalismo teológico, sino que al contrario lo aceleró, ¿ya? Ya que la vieja disputa entre ortodoxos y liberales cedió su lugar al florecimiento de lo que venga, ¿ya? Y de lo que sea en la teología. Entonces, fíjense cómo ocurre esto. De púlpitos firmes, ¿ya? Fieles a la palabra, ¿ya? Que anteriormente fueron firmes y fieles a la palabra, ahora se escuchan censuras e ironías contra la anticuada teología medieval, ¿ya? Y una defensa a esta nueva teología, ¿ya? Tenemos que tener una nueva teología, tenemos que dejar de lado estas otras formas de interpretación, en fin. Y esta nueva teología va a venir a liberar al hombre de los dogmas antiguos y eh, ciertamente le va a permitir ser más humano, más señor de su destino y más cercano a Dios, ¿ya? Al sacarse los dogmas de encima, entonces el hombre podría estar mucho más cerca de Dios, pero al mismo tiempo está cada vez más lejos de la Biblia. Entonces ahí se genera todo un problema. Un ejemplo de esto es lo que se denomina teología relacional o conocida mucho mejor como teísmo abierto, ¿ya? Esta teología, la teología del teísmo abierto, defiende lo siguiente: Dios no conoce el futuro, ¿ya? Eso es lo que declara el teísmo abierto, ¿sí? La omnisciencia de Dios solamente compete al pasado y al presente. Dios sabe todo del pasado y sabe todo del presente, pero el futuro está abierto, ¿ya? Entonces Dios se va adaptando a las circunstancias humanas, va cambiando sus planes en relación a las decisiones de los hombres. Dios tiene que esperar que el hombre haga para poder entonces actuar. Esas son las propuestas del teísmo abierto. Entonces, estas nuevas y liberadoras teologías, como se plantearon en ese momento, se fueron concentrando en poder vaciar formulaciones teológicas y se lanzaron en una cruzada contra el fundamentalismo de aquellos que quieren mantenerse fieles al texto sagrado. Ahí, por ejemplo, aparece, entre otras personas, Gresham Machen, aparece, entre otros, Francis Schaeffer, que fueron justamente ya avanzados el siglo XX, que buscaron justamente el poder defender estos aspectos. Ahora, ese tipo de teología kamikaze, ¿ya? Que surge en ese periodo digamos, la neoortodoxia, eh, tolera al final de cuentas cualquier cosa, ¿ya? Menos a alguien que quiere mantener los fundamentos de la fe, ¿ya? Menos a los ortodoxos. Entonces, todo es bien recibido, todo es aceptado, menos aquellos que intentan defender los principios fundamentales del cristianismo, ¿ya? Ahora, a esto nosotros podríamos denominarlo de una forma bastante lúdica, tal vez, ¿sí? Y esto sería el relativismo de Pilato, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ya? Y aquí voy a explicar. Cuando Jesús fue juzgado, ¿cierto? En una corte romana, tuvo que enfrentar a un relativista de tomo y lomo. Sí, Pilato, ¿ya? El apóstol Juan relata que ante el procurador, era el nombre que tenía, ¿cierto? Procurador Poncio Pilato, Jesús declaró cuál era su misión en este mundo, ¿ya? Ahí en Juan capítulo 18, versículo 37, Jesucristo dice, sí, 18:37, Jesús dice: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para poder dar testimonio de la verdad, ¿va? Para poder dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. O sea, todos aquellos que conocen, defienden, cuidan la verdad, van a entender lo que les estoy diciendo. Jesús nunca fue dado al relativismo, en lo absoluto, ¿ya?
Sus declaraciones siempre eran intensas y absolutas, reflejando con eso el carácter del propio Dios, ¿ya? Y parece que Pilato estaba bastante interesado en la conversación con Jesús hasta ese momento. Pero al oír hablar sobre la verdad, el interés de Pilato, perdón, desapareció, ¿ya? Aquí tenemos a Pilato. Y es muy interesante porque Pilato pregunta a Jesús en un tono eh, casi desinteresado, con bastante desdén. Pilato pregunta a Jesús, cuando Jesús declara esto sobre la verdad, Pilato dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Sin embargo, no esperaba la respuesta de Jesús, claramente, tal vez porque no creía que Jesús le daría una respuesta, ¿ya? O tal vez porque no creía que alguien podría dar ese tipo de respuesta. Podríamos decir que Pilato, en este sentido, es un hombre, siendo un hombre del primer siglo, expresó una manera de pensar bastante aceptada hoy, ¿ya? O sea, si Pilato viviera en este tiempo, en nuestros días, estaría muy cómodo, se sentiría muy, muy cómodo en en este tiempo. Ahora, si Pilato hubiera esperado, tal vez Jesús le podría haber dado una respuesta clara, como lo había hecho en otras oportunidades, ¿ya? Allí en Juan 17, por ejemplo, nosotros leemos lo que Jesús dice allí, ¿cierto? Tu palabra es verdad. Jesús defendió la existencia de absolutos, incluyendo la verdad, y asoció la verdad con la palabra de Dios, ¿ya? Ahí en el contexto de Juan 17, la palabra se refiere a todos los poderosos hechos de Dios realizados por medio de Jesucristo, que ciertamente revelan eh, el Padre al mundo, ¿ya? Básicamente tiene que ver con la teología de Juan dentro de, el Evangelio. Ahora, ese conocimiento del Padre por medio del Hijo o a través del Hijo, conocemos al Padre a través del Hijo, es la esencia de la vida eterna, ¿ya? Según lo que Jesús declaró, ¿ya? Fíjense en Juan capítulo 17, versículo 3, dice allí, acá lo tengo. Y esta es la verdad, perdón, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, según Jesús, la verdad absoluta es la revelación de Dios a los hombres sobre cómo ellos pueden ser salvos. ¿Sí? Ahora, la verdad no es algo que parte en el propio ser humano, porque lo más lejos que podría llegar el ser humano con esto sería una contradicción, ¿sí? Entonces, la verdad absoluta solamente puede venir desde fuera del ser humano, ¿ya? Y ella necesita venir necesariamente de Dios y no de otro lugar. Por eso, según la concepción calvinista, por ejemplo, la verdad solamente puede ser verdad de Dios, ¿ya? No hay otro tipo de verdad. Toda verdad es verdad de Dios. Y siendo así, la verdad es el propio Dios, no es que sea algún tipo de Dios, sino que Jesús lo dijo de manera bastante enfática allí en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entendemos que en este aspecto trinitario, esta declaración de Jesucristo siendo la verdad, ciertamente es parte de lo que Dios también es, ¿verdad? Nosotros conocemos al Padre a través del Hijo. Entonces, la verdad absoluta no es algo sobre Dios, sino que es el propio Dios. Entonces, los hechos de Jesús son la esencia de la verdad como ella puede ser conocida. ¿Podemos conocer la verdad? Sí. Respondemos con ello a las preguntas que se hacían bastante filósofos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque estos actos, los actos que Jesús hizo, revelan el carácter y la personalidad de Dios, ¿ya? Entonces, esta revelación está en nuestras manos hoy en forma descriptiva. ¿Cuál sería esa forma descriptiva? Esto que está acá, la Biblia.
¿sí? Por esa razón la Biblia es conocida como la palabra de Dios, ¿ya? La palabra de Dios nos revela a Dios, nos revela sus atributos, nos revela su plan eterno, inmutable, y nos presenta también todos los medios por los cuales nosotros podemos alcanzar la salvación, poder vivir y tener una existencia auténtica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella es inspirada por Dios y útil para reprender, para enseñar, para redarguir, como dice ahí en Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16. Ahora, siguiendo con esta idea de Pilato, el lavado de manos, ¿ya? Nosotros tenemos acá cómo nuestro relativismo posmoderno ha sido de una u otra forma la mayor demostración del odio por la verdad. ¿Por qué? En primera instancia, porque tiene un amor disimulado por la mentira. Eh, Pensemos en Pilato. ¿Qué fue lo que hizo este relativista Pilato al momento de conversar con Jesús, a pesar de tener todos los motivos del mundo para no condenarlo? Y de hecho lo dice en un par de momentos. Yo no puedo ver nada malo en esta persona, entonces no puedo emitir, ¿ya?, un juicio de muerte. Sin embargo, Pilato cedió a las presiones, ¿ya? Y lavando sus manos en público, diciendo, yo soy inocente de la sangre de este justo. Eso está ahí en Mateo 27, 24. Entonces, esta escena pública, ¿ya?, de Pilato fue una demostración de la falta de coraje en enfrentar los hechos. Es una fuga de la realidad por parte de Pilato. Es una exaltación disimulada de la mentira. Prefirió abrazar la mentira en vez de dar libertad a la verdad, en el caso de Jesucristo. Ahora, lavarse las manos, si lo pensamos nosotros, hasta incluso hoy, ¿ya?, cuando decimos, no, se lavó las manos, pero básicamente es esta idea de encogerse de hombros, hacer como que no tenemos nada que ver con eso, yo no me meto, yo no estoy ahí, a mí déjenme fuera. Esas son actitudes bastante propias de los relativistas. Es siempre fácil para el mundo huir de la verdad, ¿ya? Es más fácil poder escapar de la verdad. Y el mundo prefiere la mentira porque la mentira no exige compromiso. Al final de cuentas es mentira. Pero la verdad requiere y exige compromiso. ¿Por qué? Porque hay que defenderla delante de los relativistas. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó ese día en Jerusalén? Todo el mundo estaba jugando el juego de la mentira. Los sacerdotes, por un lado, que sabían perfectamente quién era Jesús, ¿sí? Pero ellos prefirieron decir que era un criminal. Por otro lado, el pueblo, que sabía también quién era Jesús, lo habían recibido con vítores la semana antes de ser crucificado, pero ninguno de ellos estuvo dispuesto a enfrentar a a los líderes religiosos para poder defender la verdad. Y por otro lado, nosotros tenemos a Pilato, que tal vez es la persona que mejor entendía toda la situación, pero como no tenía un compromiso por y con la verdad, tampoco tuvo el coraje para poder defenderla. Entonces, a final de cuentas, todos y cada uno de ellos era un prisionero de la mentira. Solamente el conocimiento de la verdad y la aceptación de la verdad nos pueden hacer libres de la esclavitud de la mentira. Juan 8:32. Entonces, la supresión de la verdad y la exaltación de la mentira es la forma natural de nuestro mundo. Eso es lo que nos enseña Romanos, ahí en el capítulo 1, versículo 18, que dice que los hombres con injusticia restringen la verdad, ¿cierto? Entonces, allí particularmente el verbo restringir significa disimular o coartar, ¿ya? Entonces, los seres humanos, en este sentido, quieren sofocar, estrangular la verdad y poder enaltecer a la mentira porque
eh, la verdad duele, porque lo que dice la verdad resulta demasiado doloroso de escuchar, ¿ya? La verdad revela quién es realmente el ser humano, su depravación, su culpa, su condenación, y al mismo tiempo revela la santidad, la verdad de la santidad, de la justicia de Dios. Entonces, eso es mucho más de lo que los oídos humanos podrían soportar escuchar. Ahora, si el ser humano acepta la verdad, se va a sentir desnudo delante de Dios. ¿Ah? Mucho más de lo que pueden ocultar, ¿no?, las hojas de higuera, como ocurre allí en Génesis capítulo 3. Ah, el hombre va a tener que abandonar sus presupuestos, va a tener que dejar de lado sus motivos de orgullo y someterse humildemente al Creador, que es la verdad. Entonces, eso fue lo que desde el principio el ser humano rechazó hacer. ¿Ah? Serán como Dios, dijo la serpiente. Y sigue siendo esto una frase que hace eco en la mente humana, y es obviamente una terrible mentira a la que el ser humano se apega de manera desesperada, ser como Dios, ¿ya? El ser humano no soporta mirar la justicia eterna de Dios, su propia depravación al mismo tiempo. Se genera allí un cortocircuito que el ser humano no está dispuesto a sufrir, no está dispuesto a enfrentar. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Y cómo nosotros podemos ver la verdad en la Escritura? A través del mensaje de la cruz, ¿ya? La verdadera iglesia, aquí voy a colocar un punteo de estas cosas. La verdadera iglesia no puede intimidarse ante el mundo, así como Jesús no se intimidó ante los defensores de la mentira en aquel día en que fue crucificado. La iglesia no puede lavarse las manos ante la situación del mundo y encerrarse dentro de cuatro paredes, que sería el camino fácil, el huir. Vendría siendo como la especie de las drogas de las que hablaba del hombre moderno al principio de esta clase. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una función en relación a la verdad. Eh, Jesús oró justamente para que la iglesia sea santificada en la verdad, Juan 17:17. ¿Ya? Entonces la santificación no es solamente eh, en la verdad, sino también para la verdad. ¿Ya? Esa santificación es profundamente necesaria en la vida del creyente a fin de que el creyente pueda cumplir la misión que Jesús le entregó. Y esa está dicha allí en Juan 17, versículo 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y Jesús allí entonces envió a sus discípulos al mundo santificados por la palabra y con el objeto de poder proclamar esa palabra de verdad. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos todo un dinamismo de la verdad y cómo mostramos la verdad dentro de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la iglesia eh, podríamos decir que comete un error cuando ella comienza a enfatizar cosas periféricas en desmedro de lo central, ¿sí? En este sentido, la verdad puede ser comprometida, por ejemplo, básicamente por dos cosas, ya que las vamos a ver acá. Por un lado, la verdad se puede ver comprometida a través del ecumenismo. ¿Por qué? El ecumenismo compromete la verdad porque vacía la verdad, ¿ya? O la hace vacía, haciendo que cualquier cosa sea verdad, ¿sí? Eh, y eso es bastante peligroso. Lo otro, el sectarismo también compromete a la verdad. ¿Por qué? Porque la secta pasa a tener su propia verdad. Entonces termina relativizando la propia verdad. Entonces las variadas religiones legalistas que defienden sistemáticamente usos y costumbres, junto a las que alegan nuevas revelaciones personales, están contribuyendo solamente a una relativización de la verdad. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que debería ser considerado como central en la proclamación de la iglesia? Aquí
podemos citar al apóstol Pablo, por ejemplo, ¿ya? Y cómo lo inquietó esta misma pregunta. Ah, lo bueno es que el apóstol Pablo llegó a una conclusión, ¿sí? Que debería ser válida para todos nosotros. El apóstol Pablo entendió que la mayor y más completa eh, expresión de la verdad que necesita ser proclamada es el mensaje de la cruz. ¿Ya? Fíjense lo que dice acá en Corintios, 1 Corintios 2:2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Entonces Pablo acá resume el epicentro de la verdad como el mundo necesita conocerlo, y eso es la cruz. La cruz revela todo el contenido de la verdad, eh, y esa verdad que el mundo requiere entender, ¿ya? La cruz revela el pecado del ser humano, ya que por causa de ese pecado Cristo tuvo que ser sacrificado. La cruz revela el drama de la existencia humana y la tragedia del mal consumado en la terrible realidad de la muerte, ¿sí? La cruz revela la justicia por un lado y la santidad de Dios por otro, ya que son estos los atributos que exigieron el sacrificio del Hijo en la cruz. Entonces, la cruz revela, por un lado, el amor de Dios que se autosacrifica para salvar a su pueblo de la condenación, eh, pero por otro lado también el juicio, ¿ya? Un juicio necesario de un Dios confiable, de un Dios verdadero. Entonces, por eso nosotros decimos que la cruz es la verdad. La cruz es la verdad, cruda, desnuda, sin maquillajes, sin reduccionismos, sin relativismos. Eso es la cruz. Por eso tal vez los dos tipos más comunes de personas que existen en el mundo la rechazan. Por un lado están aquellos que se guían por la emoción, porque encuentran que la cruz es escandalosa. Entonces no podemos aceptar la cruz. ¿Cómo es escándalo? Está allí. ¿Ya? Y por otro lado están aquellos que se guían por la razón y que al ver la cruz encuentran que la cruz es una locura. Eso lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23. Entonces, en el fondo, rechazan la cruz porque no soportan mirar la verdad tal y como ella es. Rechazan la cruz porque no admiten reconocerse como realmente son por un lado, ni tampoco a Dios como Dios realmente es. Como conclusión de esto, ah, los pilares de la modernidad se removieron. Eso es lo que nosotros dijimos en estas últimas dos clases. Pero al mismo tiempo hay algo que es firme y seguro, y es la cruz. La cruz no se puede mover porque ella es totalmente contraria al relativismo, es totalmente contraria a lavarse las manos, en el ejemplo de Pilato. La cruz nos muestra todo el compromiso de Jesús con la verdad y toda la intensidad del carácter de Jesucristo que hace ciertamente que la existencia humana sea digna. Es en Cristo. Entonces, es la cruz la que revela que existe efectivamente una verdad absoluta, porque Dios no estaba dispuesto a relativizar el problema moral del hombre, ni tampoco su propia justicia. No podía haber relativismos en aquello, ¿sí? El hecho de la crucifixión de Jesús es justamente la demostración definitiva de que, definitiva para el mundo, de que existe la verdad y que la verdad es absoluta. ¿Por qué? Porque Dios absolutamente no estaba dispuesto a relativizar el problema moral del ser humano, el pecado, y por otro lado su propia justicia. Entonces, sin percibirlo, Pilato contribuyó para esto. Contribuyó para que la verdad absoluta fuera vista por el mundo. Visibilizó la verdad absoluta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no ayudó en absolutamente nada que Pilato se haya querido lavar las manos, ¿ya? No ayudó, al contrario, ¿sí? Eh, Él ayudó a que la verdad sea visibilizada, porque lavarse las manos no lo hizo inocente a él. Entonces,
solo para poder terminar, ¿cierto? Esta clase, no nos olvidemos de la esencia de la verdad. Y la esencia de la verdad está en la cruz, es a donde tenemos que ir, es a donde nosotros necesitamos allegarnos para poder defender la verdad absoluta bíblica en este mundo. Está allí, está en la cruz, está en Jesucristo. Nos vemos en la próxima clase, ah, que ya vendría siendo la número 5 de nuestro recorrido de este curso llamado Espiritualidad en la Posmodernidad. Los espero en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.